final y la renovación de la creación. Y ahora vamos a ver los resultados, ¿sí?, de estos eventos. Se va a dividir en dos partes, una va a ser la gloria de Dios y el otro va a ser el gozo de la redención. Y con esto ya vamos a terminar y a cerrar, a ver qué aprendimos. ¿Sí, empezamos? Aquí existe una conexión entre los regidores portadores de la imagen y el reino que gobierna. Dicho efecto se relaciona en términos de pecado, la experiencia del pecado humano y de la caída de la creación en la misma experiencia también, y la liberación de los humanos de su pecado en una forma que finalmente la creación será liberada de esa esclavitud también. Ahora que hemos revisado la manera y los eventos del regreso de Cristo, exploremos sus resultados. En el comienzo de esta lección resumimos el propósito de Dios para la creación al decir que Dios creó el universo para mostrar e incrementar su gloria a través de su reino en Cristo. Y los resultados del regreso de Jesús serán el cumplimiento final de este propósito. Jesús regresa para traer el reino de Dios a la tierra en toda su plenitud, con todo y un pueblo fiel que ama, sirve y alaba a Dios recíprocamente. La meta final de Dios en redimir a la humanidad es restaurar a la gente para sí mismo. La restauración va a ser aún más completa y aún más grande que la comunión que Adán y Eva tuvieron en el jardín del Edén. Después de la caída de la humanidad, Dios les da un protoevangelio, la primera promesa del evangelio, y habla de un redentor que vendrá de la semilla de la mujer, quien aplastará la cabeza de la serpiente. Y el resto de las escrituras son el desarrollo del proceso de restauración. La nación de Israel es una porción y una imagen de esa restauración. La iglesia, entonces, siendo mundial, es incluso una imagen más grande de esa restauración. Y finalmente, en la segunda venida de Cristo, tenemos la restauración de los nuevos cielos y la nueva tierra, en la cual Dios está en comunión directa con la humanidad. Todos aquellos que han conocido a Cristo por fe y disfrutamos su perfecto estado en el cual Satanás ya no puede atacar, no estará el pecado presente y glorificaremos perfectamente a Dios a lo largo de la eternidad. Ahí lo detenemos tantito. Bien, entonces nos dice esta introducción, ¿verdad?, los resultados que estamos analizando, o que hemos resumido el propósito de Dios, ¿sí?, de la creación. En esta frase decimos: Dios creó el universo para mostrar e incrementar su obra a través de su reino en Cristo. Podemos ahí escribir en los renglones que tenemos el propósito, ¿sí?, de Dios para la creación, cómo ha sido resumido en esta lección que nosotros estamos viendo, porque puede estudiarse desde distintos puntos de vista, pero para nuestro estudio lo han resumido de esta forma: Dios creó el universo para mostrar e incrementar su obra a través de su reino en Cristo. Y vamos a ver cómo el regreso de Jesús será el cumplimiento final de este propósito de Dios para la creación. ¿Sí? Los resultados de la consumación de Jesús de los cielos y la tierra pueden ser resumidos de muchas formas, pero en esta lección los dividiremos en dos partes. En la primera, consideraremos la gloria de Dios que resulta de la consumación. En la segunda, nos enfocaremos en el gozo de la redención que los seres humanos experimentamos. Vayamos a la gloria de Dios. Yo pienso que el Dios Trino, debido a que trabaja para nuestra redención, recibirá gloria en la eternidad. Dios ha hecho esto para su gloria, para manifestar no solamente su justicia, rectitud, inmutabilidad y perfecta santidad de su ley, sino para mostrar que Él es sabio y Él puede mantener todos esos atributos acerca de sí mismo y aún así ser misericordioso y perdonador y justificar a los pecadores. El profeta preguntó: ¿quién es un Dios perdonador como tú, que da gracia de esta manera? Así que es para la gloria de Dios, es para la salvación de los pecadores, para el resultado final de esto, y el resultado que se busca es que la gloria de Dios se manifieste en medidas cada vez mayores
a lo largo de la eternidad. Cuando Cristo regrese, su reinado como Rey del reino de Dios alcanzará su más alto y más honroso estado, y la meta de darle gloria a Dios será cumplida cuando toda la humanidad reconozca el régimen de Jesús y se postre ante su autoridad. Como Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La benevolencia de Dios le traerá gloria porque en su amor y bondad Él perdona a los pecadores arrepentidos y nos bendice más allá de nuestra imaginación. Y en respuesta le alabamos y proclamamos su bondad. Como Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Jesús regrese, nuestra lealtad será recompensada y todo el pueblo fiel de Dios heredará el nuevo cielo y tierra, en donde Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5, nos enseña que disfrutaremos de la presencia de Dios de una manera que es incluso mejor de lo que su presencia era con Adán y Eva en el jardín del Edén. Antes de la caída, obviamente, los seres humanos disfrutábamos de una buena relación con Dios, pero en un sentido, después de la caída de la humanidad, Dios estableció una redención que anhela una relación con Dios más amplia y aún más grande de lo que fue disfrutada antes de la caída. Así que Adán fue llamado amigo de Dios, pero el privilegio de cada creyente es ser llamado hijo. Y muchos han señalado el hecho de que hay un mayor grado de intimidad en la relación implícita en este término, en el sentido de que no regresamos al jardín nuevamente. En realidad, nos movemos hacia la Nueva Jerusalén, y ahí parece haber una progresión de todo el camino a lo largo de la teología bíblica hacia ese gran lugar, la Nueva Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra, que no es un retorno a donde estábamos antes. Respecto a la pregunta de si estamos o no mejor porque la caída sucedió, yo pienso que primero es importante aceptar que la caída del hombre, el rechazo de Dios, es algo trágico, es algo penoso, es alta traición en contra del alto Rey del cielo, y por lo tanto no queremos minimizar la gran tragedia de la caída. Pero al ver el plan soberano de Dios desarrollarse, vemos que al final terminamos con un resultado mucho mejor de que si nos hubiéramos quedado en el jardín como Adán y Eva en su estado de inocencia. Porque con lo que terminamos en la redención no es solamente el estado de inocencia, sino que se nos lleva a la comunión de la Trinidad misma, y por nuestra redención en Cristo y nuestra fe en Cristo, estamos invitados a la comunión trinitaria que el Padre, el Hijo y el Espíritu tuvieron por toda la eternidad, y nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, coherederos con Cristo. Y por eso es muy cierto que si bien cuando evaluamos nuestro estado en Cristo, es muy superior a lo que hubiéramos tenido si estuviéramos en el jardín como Adán y Eva. Así que hay una maravillosa, soberana bendición que viene, que pasa por la caída. No es que no sea penoso, sino que ciertamente, por la soberana bondad y poder de Dios, produce algo más grande de lo que hubiéramos tenido de otra manera. Por supuesto, hay otro lado del regreso de Jesús que le traerá gloria a Dios y que debería servir como una gran advertencia para toda la humanidad. Además de bendecir a su pueblo, el Señor maldecirá a aquellos que lo han rechazado a Él como Redentor y Rey. Su castigo le traerá gloria a Él porque preservará el honor de su santidad, demostrará su justicia y liberará a su gente de la opresión y el dolor de la presencia del pecado. Y de acuerdo a pasajes como Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 2, el pueblo justo de Dios se regocijará en el juicio de los malvados. Pero hasta entonces los cristianos no nos regocijamos normalmente por estas ideas. En vez de eso, nos comprometemos a proclamar el Evangelio del perdón y la salvación en Cristo para que puedan evadir este terrible destino cuantas personas sea posible. Ahí lo detenemos. Bien. Entonces tenemos el primero de los puntos que es la gloria de Dios, y este
vimos que se divide en 4 partes. ¿Sí? La primera nos dice: toda la humanidad reconocerá el gobierno de Jesús y se postrará ante su autoridad. Ahí vamos a anotar Filipenses 2, del 9 al 11, que nos dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso nos dice Filipenses 2, del 9 al 11. Y también vamos a poner: cuando Cristo regrese, su reinado alcanzará su más alto y honroso estado. Se cumplirá la meta de darle gloria a Dios. En el segundo de los puntos vemos como la misma benevolencia de Dios le traerá gloria a sí mismo. El versículo clave ahí es Efesios 2, 6 y 7. Les recuerdo lo que nos decía, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a escribir: en su amor y bondad Dios perdona a los pecadores arrepentidos. Y nos bendice. Y en respuesta le alabamos y proclamamos su bondad. Sí, es decir, como Dios nos amó a nosotros primero, nosotros en respuesta, ¿verdad?, lo reconocemos, lo alabamos y proclamamos esta bondad, esta misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y es así como la misma benevolencia de Dios, ¿verdad?, le trae a su vez gloria. El tercer punto es que la lealtad será recompensada. El texto ahí es Apocalipsis 21, del 1 al 5. Es donde nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces ahí nos está hablando como todo el pueblo, anotamos ahí, todo el pueblo fiel de Dios heredará el nuevo cielo y tierra. Y disfrutaremos
de la presencia de Dios. Eternamente. Y aquí hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y pues yo no lo había pensado. Nos hace la referencia, ¿verdad? Cómo este nuevo estado va a ser mejor que como estaban Adán y Eva en un principio, aunque Adán y Eva estaban en total comunión con Dios antes del pecado. Nos dice que Adán era llamado amigo de Dios y que a nosotros, ¿verdad?, se nos ha concedido la gracia de ser llamados hijos. Y pudiéramos pensar, pues, pero cualquiera que sea papá, ¿verdad?, podrá poner en una balanza el amor que tú le tienes a los amigos y el amor que le tienes a los hijos, ¿sí? Es un amor muy diferente. Más, pues el de los hijos, yo imagino que es un amor más incondicional, ¿verdad? Es un amor más perfecto, no sé cómo llamarlo. Y sin límite, ¿verdad? Y sin límite, exacto. Entonces a nosotros se nos ha concedido la gracia de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Qué hermoso, esa es nuestra recompensa que recibiremos en aquellos tiempos. Por ejemplo, Adán y Eva, ellos no tenían el concepto de que eran malos y que habían sido rescatados, ¿verdad? Y nosotros sí, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque ellos gozaban en una forma perfecta, no tenían el concepto de salvación, de que hubo un rescate por ellos, ¿verdad? Y nosotros sí lo tenemos. Bueno, lo tenemos ahorita, Ajá. pero cuando estemos con el Señor va a ser Completo. más pleno, ¿verdad? Sí. Y como tú dices, bueno, ¿qué es lo que no hace uno por un hijo? ¿Verdad? Y por un amigo, pues te duele mucho que estés sufriendo y a veces puedes pues, ayudarlo en cierta forma, pero por el hijo, Sí. haces todo, ¿verdad? Así es. Entonces ese es el concepto, la diferencia, ¿verdad? Sí. Y por último, ¿verdad? Tenemos el último apartado que nos dice: el Señor maldecirá a aquellos que lo han rechazado a Él como Redentor y Rey. Ahí el texto clave es Apocalipsis 19, del 1 al 2. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, que allá y entonces, ¿sí?, cuando se lleve a cabo el juicio final, nosotros nos vamos a regocijar de esta parte de Dios que es su justicia, ¿sí?, porque es uno de sus atributos. Dios es justo y ahí se va a estar manifestando su justicia, ¿sí? En el rescate de todos los que hemos sido salvados se manifiesta la misericordia de Dios y su amor, pero su justicia se va a manifestar en este juicio. Y entonces, pues nosotros nos vamos a regocijar también, ¿verdad?, de esta justicia de Dios. Pero mientras tanto, mientras esto sucede, es nuestra obligación proclamar la salvación del Señor a todo aquel que conozcamos, ¿sí? Este gran juicio y el saber nosotros lo que va a suceder con las personas que rechacen al Señor nos debe de impulsar cada día a compartir su mensaje de salvación. Nosotros no sabemos a quién el Señor llamará, ¿verdad? Pero nuestra obligación es compartir su mensaje con todas aquellas personas que vayamos conociendo. Entonces anotamos ahí: hasta entonces nuestro deber es proclamar nuestro deber es proclamar
la misericordia, de Dios, y compartir el plan de salvación con todos. Ahora vamos a ver el gozo de la redención, ¿sí? Ahora que hemos examinado la gloria de Dios que resulta de la consumación, veamos lo que la Biblia enseña acerca del gozo de la redención que los creyentes experimentarán. La Biblia menciona por lo menos 3 fuentes de constante gozo que los creyentes encontrarán en su redención. Y tal vez la más grande de estas es el hecho de que tendremos una total comunión con Dios. Después del pecado en el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron el uno del otro y de Dios. Y cuando Dios los maldijo, los echó de su presencia especial. Sin embargo, en la consumación, Jesús restaurará la naturaleza humana para que seamos admitidos en la presencia de Dios de manera física, para que podamos ver su gloria con nuestros propios ojos. Esto es enseñado plenamente en lugares como Juan capítulo 17, versículo 24, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Escuchemos cómo el arzobispo del cuarto siglo, Agustín de Hippo, resumió esta bendición en su obra La ciudad de Dios, libro 22, capítulo 30. Será premio de la virtud el mismo que dio la virtud y de la que se prometió como premio el mismo, que es lo mejor y lo más grande que puede existir. ¿Qué otra cosa dijo por el profeta en aquellas palabras? Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Sino, yo seré su saciedad, yo seré lo que puedan desear honestamente los hombres, la vida, la salud, el alimento, la abundancia, la gloria, el honor, la paz, todos los bienes. Así, en efecto, se entiende rectamente lo que dice el apóstol. Dios lo será todo para todos. Será meta de nuestros deseos Él mismo, a quien veremos sin fin, amaremos sin hastío, alabaremos sin cansancio. Este don, este afecto, esta ocupación será común a todos, como lo es la vida eterna. Un segundo gozo de redención que los creyentes experimentarán es la perfecta comunión el uno con el otro. Además de destruir nuestra relación con Dios, el pecado de Adán también arruinó las relaciones humanas. Pero Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, dice que cuando seamos redimidos totalmente, las naciones serán sanadas, las guerras cesarán, la injusticia terminará y las relaciones serán restauradas totalmente. El mundo entero se convertirá en una comunidad pacífica, amistosa, una comunidad que se ama y se sirve el uno al otro. Finalmente, el tercer gozo de redención que mencionaremos es el hecho de que reinamos con Cristo sobre los nuevos cielos y tierra. Pablo mencionó esto en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, cuando escribió: si sufrimos, también reinaremos con Él. Nuestro reinado con Cristo también es enseñado en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, capítulo 3, versículo 21 y capítulo 22, versículo 5. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y puestos en el jardín del Edén para reinar sobre su creación bajo el señorío de Dios. Pero la maldición y corrupción del pecado de Adán no permitió a la humanidad hacer esto de tal forma que lograra el propósito final de Dios. Pero Jesús, gracias a su sacrificio y obediencia, ha empezado a hacer lo que Adán no pudo. Ahora Él está como nuestra cabeza del pacto y reina sobre la creación entera. Y en la consumación del mundo, la humanidad redimida finalmente regirá la creación en una forma que glorifique a Dios y beneficie perfectamente a toda la creación.
Los cristianos podemos responder a nuestra futura esperanza en total redención, en espíritu de esperanza. La esperanza es la anticipación con seguridad de un futuro positivo, y la naturaleza digna de subrayar, práctica de la esperanza es que nos hace optimistas, nos hace perseverantes, nos hace resistentes y nos da en el presente un tipo de gozo anticipado en la confianza de que lo que se prometió se convertirá en realidad. Nos hace más optimistas en el sentido de inevitabilidad, asegurada del resultado por el que trabajamos ahora, en el cual en lo natural puede ser no muy sólido o incierto desde nuestra perspectiva limitada. Ahí lo detenemos. Bien, entonces vimos 3 fuentes principales de gozo, ¿sí? El primero es la total comunión con Dios. Ahí dice comunión con Dios, vamos a ponerle total comunión con Dios. Los textos de referencia: Juan 17:24, Primera de Juan 3:2, y Apocalipsis 21:3. Si me hace el favor, Lali, de leer Juan 17:24, el pastor Primera de Juan 3:2 y Pablo Apocalipsis 21:3. Vamos a ver qué nos dice. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ok, entonces anotamos ahí: Jesús restaurará la naturaleza humana para que podamos estar físicamente en la presencia de Dios. Porque ¿qué pasa a partir de que el hombre cae en pecado? Que no se nos olvide, nosotros no podemos estar físicamente así como somos el día de hoy en la presencia de Dios. Y lo vemos en la Biblia en varios pasajes. Yo recuerdo, por ejemplo, Moisés, cuando se le iba a entregar las tablas de la ley, que Dios le dice que estuviera detrás de la roca para que no, ¿verdad? Para que no muriera. ¿Algún otro que ustedes recuerden? Pero hubo un profeta que dijo: ciertamente moriré porque Isaías, ¿verdad? Y entonces Dios... Sí, fue visión, lo de Isaías sí, fue visión. visión. Y O sea, no Moisés estuvo físicamente. Moisés sí lo vio. Moisés sí lo vio. Escondido tras la roca que es Cristo. Así ¿verdad? es. O sea, a través de Cristo nada más. Sí, entonces ahí vemos cómo en estos momentos es a través de Cristo, es como el Señor pues nos justifica y nosotros podemos llegar hacia Dios, sí, es el único medio a través de Cristo. Pero entonces cuando sea la segunda venida, Cristo nos restaurará. Por eso son el cuerpo nuevo, ¿sí? Por eso ahora, a partir de entonces, ya vamos a poder estar físicamente en la presencia de Dios, porque nuestros cuerpos serán renovados, serán glorificados. El mismo apóstol Juan ahí en Apocalipsis, con una visión también, que se cae como muerto. Sí. ¿verdad?
soy el pecador, ¿verdad? Así es. Como que la presencia de Dios, en cierta forma, nos hace sentir Todo viles, su pecado, sí. todos pecadores, ¿verdad? Ponen en evidencia lo que es. Así Y el es. mismo apóstol Pedro, cuando andaban pescando, que Cristo le dice, echa la red, y se va. Ya le echamos toda la noche ahí, pero en tu nombre la voy a echar, y saca muchos peces. Ujú. Y va Pedro y le dice, apártate de mí si no soy mi pecador, ¿verdad? Al ver el poder de Cristo, Ajá. él se siente pecador, ¿verdad? Como debemos sentirnos nosotros cuando el Señor viene a nuestra vida, nos sentimos pecadores, ¿verdad? Por eso nos arrepentimos y pedimos perdón, ¿verdad? Así es. Bien, el segundo gozo es la perfecta comunión unos con otros. ¿Sí? La comunión de unos con otros, pero esta perfecta comunión de unos con otros. Ahí el texto de referencia es Apocalipsis 22:2. Aquí lo tengo, lo voy a leer. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, vamos a anotar ahí, las naciones serán sanadas. Y las relaciones entre nosotros se restaurarán. Es decir, que a partir de entonces vamos a tener una perfecta armonía, ¿sí? Van a desaparecer, pues, todos estos sentimientos que origina el pecado, ¿sí? Dice que no habrá ni llanto, ni crujir de dientes, ¿sí? O sea, no habrá más guerras, no habrá este deseo de estar uno dominando al otro, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es decir, en ese entonces uno de los gozos es que vamos a ser restaurados, de que vamos a ser sanados las relaciones entre nosotros, y también va a poder ser perfecta esta comunión con nuestros hermanos. Y el tercer gozo, pues es que reinaremos con Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a anotar 2 de Timoteo 2:12, Apocalipsis 2:26 y 27, y le voy a pedir al hermano Everardo si busca 2 de Timoteo 2:12, a Lucero Apocalipsis 2 para leer el 26 y el 27, al hermano César Apocalipsis 3:21, a Benji Apocalipsis 22:5. Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Muy bien, Apocalipsis. 22, 26 y 27. Así es. Sí, Apocalipsis 2, 2, 26 y 27. Al que venciere, pagaré mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Gracias. 3:21. Al que venciere le daré que se seque conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado en mi Padre en su trono. Muy bien. Y 22:5. No habrá allí más noche, y no tienes necesidad de luz de lámpara
gracias. Entonces anotamos ahí, en la consumación del mundo, la humanidad redimida regirá la creación en una forma que glorifique a Dios. Y beneficie perfectamente a toda la creación. Y por último ahí, perdón, y beneficie perfectamente a toda la creación. Y por último debemos de recordar que los cristianos podemos y debemos tener un espíritu de esperanza. Es decir, ¿verdad? Este espíritu de esperanza, el saber que Dios nos ha hecho estas promesas y que estas promesas se cumplirán, como se ha ido cumpliendo todas las promesas que Dios ha hecho, ¿verdad? Nos debe hacer ser más optimistas, más perseverantes, más resistentes, y también nos da en el presente un gozo anticipado, porque tenemos la confianza, ¿verdad?, de lo que se nos ha prometido se hará realidad. Entonces, también, si quieren anotar por ahí, es de que debemos y podemos tener este espíritu de esperanza. Es decir, nosotros esperamos, por eso decimos, yo espero en Cristo, ¿verdad? Toda nuestra confianza está depositada en el Señor y sabemos que lo que Él nos prometió se cumplirá en su debido tiempo. Dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es. ¿Me repites por favor la cita? Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3, si queremos anotar ahí. Cuando habla del árbol de la vida también se ha especulado mucho de qué es lo que significa o qué es, ¿verdad? Pero algunos teólogos reconocidos afirman que es un símbolo de Cristo, ¿verdad? Porque al estar también en el paraíso, pues está ahí el árbol de la vida, ¿verdad? Que dice el Señor, lo voy a quitar porque no vaya a ser que coman y se hagan eternos, ¿verdad? Y al haber, por ejemplo, la Santa Cena, el símbolo pues es el pan y el vino, ¿verdad? El símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces ahí en el Edén, cuando Cristo viste con pieles a Adán y a Eva, pues hubo un sacrificio, ¿verdad? Y el símbolo es la sangre, pero el símbolo del cuerpo, no hay un símbolo del cuerpo, entonces el símbolo del cuerpo en ese sacrificio es el mismo árbol de la vida, que es Cristo, ¿verdad? Porque es el que dice que es sanidad para las naciones, ¿verdad? Y en el Edén daba vida eterna, ¿verdad? Si Adán y Eva se acogen al árbol de la vida, pues sin ser redimidos, puede haber ahora sí una perdición total y plena eternamente, ¿verdad? Pero el Señor lo quita, o quita esa opción salvífica, ¿verdad? Y hay una promesa que es el mismo árbol de la vida, va a ser causa toda la sanidad de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, es un poco intrincado, pero es una simbología que muchos teólogos defienden, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues ya como conclusión, hay que recordar que hemos considerado
tanto a la persona como a la obra de Jesucristo en 4 periodos, ¿sí? Primero, en la eternidad, es decir, antes de la creación del universo. Después, el periodo inicial de la creación. Después vimos la redención. Y por último, acabamos de terminar el 4.º periodo, que es la consumación. Y lo cierto es que no podemos llegar a entender o a apreciar a nuestro Señor Jesús totalmente. Pero conforme nosotros vayamos aprendiendo más de Él y más de Él cada día, pues seremos capaces de pensar en Él de formas que lo honren y beneficien a su pueblo, ¿sí? Entonces, aunque sabemos que no vamos a poder comprenderlo en su totalidad, así como somos el día de hoy, sino que hasta que estemos en plena comunión con Él, quizás podamos entenderlo, ¿verdad?, plenamente y conocerlo. Sí podemos y debemos conocer más de Él, ¿sí? Cada día más estudiar, tratar de conocerlo mejor para así también nosotros pues poder honrarlo de mejor forma. Vamos a ir ahí a nuestras preguntas para terminar de contestar. Aquí también estábamos buscando ahorita, me dio un pasaje. Ahí en Apocalipsis 6, 9 y 10, ¿Sí? dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas que venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Como que hay un clamor también de las mismas, pues que ya están rescatados por el Señor, ya están en el cielo, y al parecer también están orando. Están clamando por justicia. Clamando por justicia, ¿verdad? Dice que los que fueron muertos por predicar la palabra y por dar testimonio, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Y es que cuando estábamos viendo la parte anterior donde dice que el Señor maldecirá a aquellos que lo han rechazado a Él como Redentor y Rey, pero porque también los que han sufrido la muerte por causa del Evangelio están pidiendo que se haga justicia, ¿verdad? Que se haga justicia. Y está muy interesante porque luego en el versículo 11, aquí en Apocalipsis 6:11, dice: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, pues el Señor va a hacer justicia, ¿verdad? Porque nosotros decimos: ¿pero por qué los matan por causa del Evangelio? Pues el Señor va a hacer justicia. Y eso también le va a traer gloria a Dios. Ahorita lo explicaba, ¿verdad? Cómo el Señor va Él demanda sangre por causa del pecado, pero va a hacer justicia en los que lo rechazaron. Así es. Bien, pues ahí en nuestra página 21 está la pregunta 11, que es la última de las preguntas de repaso. Dice: ¿cuáles serán los resultados del regreso de Jesús? Lo acabamos de ver, vimos 2, ¿sí? La gloria de Dios y el gozo de la redención. Entonces anotamos gloria de Dios y gozo de la redención. Y en las preguntas de aplicación, no sé hasta dónde las tienen, hasta las 6, ¿7? Vamos a completar Sí. las 10. Las 7 dicen: estas son preguntas más personales, pero les puedo dar un tiempito para que contesten ahí o luego en su casa completa. Pero dice: ¿en qué formas específicas tu vida ha cambiado desde que recibió la redención de Jesús? Ahí podemos anotar algunas algunas cosas que nosotros reconozcamos que han cambiado desde que Jesús vino a nuestra vida. Como por ejemplo podría decir uno, mi forma de hablar,
Sí, de perdonar, cosas claro, de así. conducirte con las demás personas. Creo que si antes no nos pesaba hacer maldad, ahora nos pesa, ¿verdad? En hacerlo, en una conciencia. Sí, ¿cómo reconoces que quizás también te frenas? Sí. Por Sí, eso sí. las formas, las Así formas, es. o sea, cambien tus formas. ¿Cómo también te sientes mal? O sea, a veces no te frenas, ¿verdad? No alcanzas a frenarte, pero si haces algo que sabes que no le agrada al Señor, inmediatamente su espíritu en ti, ¿verdad? En sí, hace que Ajá. te arrepientas, que te sientas mal. Así es. Después la 8 dice, ¿en qué ministerios estás actualmente involucrado y cómo te ayudan estos a compartir a Jesús con los no creyentes? Pues ahí cada quien si está involucrado en alguno de los ministerios de la iglesia, vamos a anotar ahí en cuáles ministerios y cómo estos ministerios nos ayudan a compartir a Jesús con los no creyentes. Y yo creo que es bueno ahorita también aquellos que no están involucrados en algún ministerio, que sientan el deseo o que crean que tienen alguna facilidad o algún don, pues es el momento también de decirnos, ¿verdad? Hermano, yo puedo participar en esto, yo puedo participar en lo otro, me gusta esto, me gusta aquello, e involucrarnos todos en el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Así es. La 9 dice, ¿cómo debemos abordar las relaciones difíciles sabiendo que en la consumación se restaurarán todas las relaciones? Es decir, también este espíritu en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo que nos va transformando y que nos va cambiando, nosotros también tenemos que hacer conciencia de aquellas cosas en donde tenemos que trabajar, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy muy impaciente, si soy muy criticón, si no tengo amor hacia el prójimo, o sea, todas estas cosas nosotros también tenemos que aprender que así como me amaron a mí, ¿verdad? Yo también debo de amar a los que están a mi lado. No es fácil, hermanos, porque nosotros todavía tenemos esta condición pecaminosa que muchas veces nos hace más querer tomar revancha que querer poner la otra mejilla, como nos dice el Señor. Pero sí tenemos que tener esta conciencia de que nosotros hemos sido perdonados y hemos sido perdonados grandemente. Y que el Señor espera de nosotros que nosotros también hagamos, ¿verdad? Perdonemos a las demás personas. No es fácil, pero hay que pedirle al Señor. Si detectamos esto, hay que pedirle al Señor cada día, Señor, crea en mí, ¿verdad? Un espíritu más paciente, más humilde, Señor. Haz que tu amor florezca en mí, haz que yo pueda transmitirlo en mis relaciones con los demás. También aquí es importante hacer esa conciencia de pedirle al Señor esto. No es también como que, ¿verdad? Nada más esperar a ver cuándo el Señor me cambia, pues también tiene que haber en nosotros ese deseo de agradar al Señor y la responsabilidad. Ahí es donde entra y decirle, Señor, yo reconozco que este apartado de mi vida, ¿verdad? No está como a ti te gustaría. Quiero que tú me ayudes cada día a mejorarlo, a mejorarlo, a mejorarlo. Y vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad?, responde nuestras oraciones. Yo creo que podemos pensar cuando nosotros hacemos algo malo o la regamos en algo, siempre pedimos como que se nos trate con misericordia, ¿verdad? Pero cuando alguien la riega, atacamos. Somos muy implacables, sí. Yo creo que si hacemos pues, no sé, razonamos o racionalizamos o nos ponemos a pensar en esto, yo creo que nuestras relaciones pudieran ser mejores, ¿verdad? Porque la misericordia que yo quiero, pues yo también darla, porque el otro también, el que la regó, también clama por misericordia. Pero en lugar de misericordia, pues estoy aventando mi juicio
todo mi veneno, como luego decimos, ¿verdad? Y yo creo que sería pues un buen momento de reflexión, ¿verdad? Como dice el Señor, trata a los demás como que se traten a ti. Si yo quiero misericordia, pues da misericordia, ¿verdad? Y que nuestra relación pues, puede ser más llevadera, perdonar, como dice nuestra hermana, ¿verdad? Aquellos que nos ofenden, no es fácil. Pero el Señor es un mandato que nos dio. Perdona a tu hermano que te ofende las veces que sea necesario, ¿verdad? No una, ni dos, ni siete, como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Y bueno, momento de reflexionar como enseñanza para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos para nosotros? Pues así también querer para mi hermano o mi hermana en donde estamos relacionándonos, ¿verdad? Y recordar que el Señor nos amó a nosotros primero, porque muchas veces estamos en un punto donde decimos, pues si viene y me pide perdón, aquí estoy yo bien amoroso y lo voy a perdonar, ¿verdad? Pues no, el Señor nos amó a nosotros primero, entonces siguiendo su ejemplo, nosotros también tenemos que mostrar ese amor, incluso antes de que el otro lo merezca, sí, así es. Entonces está bien difícil, pero el Señor ahí nos está diciendo cómo debe de ser. Y luego dice el 10, ¿cómo debemos ver y tratar la creación ahora, sabiendo que Dios lo renovará cuando Cristo regrese? Acabamos de ver nuestra responsabilidad con mi prójimo, ¿sí? Aquí esta pregunta nos habla de nuestra responsabilidad con la creación del Señor, con la naturaleza, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros hacer ahora para tratar, ¿verdad? Para convivir con esta creación del Señor, sabiendo que también el Señor se preocupa por ella y la va a renovar cuando Cristo regrese. Entonces ahí cada quien también haga un examen de conciencia, lo que hace o no hace, o quizás incluso que diga, pues yo nunca me había puesto a pensar que era mi responsabilidad, ya lo hemos hablado, y es nuestra responsabilidad enterarnos y saber cómo podemos administrar de una forma mejor esta creación que el Señor nos dio y que nos hizo mayordomos de ella, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. El 11 dice, ¿cuáles son algunas formas específicas en las que podemos responder en nuestras circunstancias actuales para la redención final que recibirá? Ok, entonces ahí pues te pide, ¿verdad?, que pongas acciones específicas, cada quien puede poner las que crea convenientes. Y luego el 12 dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que esperas en la consumación? Y 13, ¿qué es lo más importante que has aprendido en esta lección? Ahí esas son preguntas personales, las meditamos durante la semana y podemos, pues en el momento en que digamos, ok, yo aprendí esto, para mí es lo más importante, ahí lo escribimos. Y con esto cerramos nuestra primera parte de la lección 1, donde vimos a Jesús como el Redentor. A partir de la próxima semana vamos a empezar a ver a Jesús como el Cristo, es decir, la época de la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Y esto ya lo veremos a partir de la próxima semana. Espero, hermanos, que estas lecciones haya sido de gran bendición en sus vidas, como lo ha sido en la mía, aprender cada día de nuestro Señor y hacer conciencia de nuestras responsabilidades y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Para cerrar nuestra escuela dominical, vamos a leer el texto que viene ahí en nuestros boletines, que está en Salmo 119, el 159 y el 160. Dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tus misericordias, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Ahora vamos a escuchar el preludio.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos el día de hoy, en este bonito día de lluvia? Bueno, hay personas a las que no les gusta la lluvia. ¿A quién no le gusta la lluvia? La lluvia también es una bendición. Vamos a dar inicio a nuestro culto y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 104 y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar aquí a esta tu casa de oración. Padre, venimos contentos, Señor, a alabarte, Señor, a conocer más de tu palabra, a escuchar tu mensaje. Padre, te pedimos que recibas este culto, Señor, que hemos preparado para ti con amor que traigas con bien a los hermanos que vienen en camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.